Gracias, señora consejera. Pasamos al quinto punto del orden del día. Es el debate del dictamen elaborado por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible al proyecto de Ley de Ayuda Excepcional de Emergencia a explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, tras la convalidación del Decreto Ley 3/2025 de 27 de mayo. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la Cámara, en primer lugar, tiene la palabra el diputado relator, el señor Pérez Álvarez, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Habiendo sido elaborado el dictamen del proyecto de la Ley de Ayuda Excepcional de Emergencia a explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, tomo la palabra para relatarles el íter procedimental por el que el citado proyecto ha pasado hasta llegar al presente debate. El 12 de junio de 2025 entró en la Cámara el Decreto Ley 3/2025 de 27 de mayo, que el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2025, tras su convalidación, sometió a votación su tramitación como proyecto de ley, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Vox Extremadura y del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, resultando aprobada y siendo publicado en el BOAE número 504 de 4 de julio de 2025. El 9 de julio de 2025 se publicó el calendario para la tramitación como proyecto de ley en el BOAE número 508 de 9 de julio de 2025. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.1 del Reglamento de la Cámara, se abrió el periodo informativo por el que los grupos parlamentarios disponían de un plazo de 5 días para proponer las comparecencias de los agentes sociales, organizaciones y ciudadanos que pudiesen estar interesados en la materia que regula el referido proyecto de ley, plazo que se inició el 9 de julio de 2025 y finalizó el 14 de julio a las 12 horas. El día 21 de julio de 2025 tuvieron lugar las comparecencias de los agentes sociales, organizaciones y ciudadanos solicitados por los grupos parlamentarios ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. El plazo de presentación de enmiendas al articulado se abrió el día 22 de julio y finalizó el día 28 a las 14 horas, presentándose 17 enmiendas, de las que 4 de ellas fueron retiradas, quedando, por tanto, un total de 13 enmiendas. 5 del Grupo Parlamentario Socialista, con registros de entradas número 19.946 a 19.950, ambos inclusives, 1 de modificación, 1 de supresión y 3 de adición. 4 del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, con registros de entradas números 20.102 a 20.105, ambas inclusives, las 4 de modificación, y 4 del Grupo Parlamentario Popular, con registro de entradas números 20.110 a 20.113, ambas inclusive, 1 de supresión, 2 de modificación y 1 de adición. Todas ellas fueron calificadas y admitidas a trámite en reunión de la Mesa de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible del día 30 de julio de 2025, siendo subsanadas por la Mesa de la Comisión 6 de ellas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167.1 del Reglamento, respecto de su posible incidencia presupuestaria, la Mesa consideró que 6 de ellas requerían, a tales efectos, la conformidad de la Junta de Extremadura, que contestó el 26 de agosto del año en curso, dando su disconformidad a las siguientes enmiendas. Del Grupo Parlamentario Socialista, las enmiendas con registros de entradas números 19.946 y 19.947. Del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, las enmiendas con registros de entrada número 20.102 a 20.105, ambas inclusives. La ponencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible se reunió el día 10 de septiembre de 2025 a las 10 horas para elaborar el informe del proyecto de ley de ayuda excepcional de emergencia, explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, quedando definitivamente incorporadas al informe 7 enmiendas y algunas correcciones formales que se incorporaron directamente al informe de la ponencia. El 12 de septiembre del año en curso se reunió la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible
para la elaboración del dictamen, siendo retiradas 2 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular, y se debatieron las 5 enmiendas restantes presentadas al proyecto de ley, aprobándose el dictamen por 12 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, con la incorporación al texto original del proyecto de ley de las 5 enmiendas debatidas y aprobadas, 3 del Grupo Parlamentario Popular y 2 del Grupo Parlamentario Socialista. Expuesto todo lo anterior, el debate que a continuación tendrá lugar, hoy día 25 de septiembre de 2025, será el del dictamen al proyecto de ley de ayuda excepcional de emergencia a explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Pérez. Pues a continuación, al no haber enmiendas para su debate en pleno y conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, se abre un turno para la fijación de posiciones respecto al dictamen de menor a mayor representación. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, la señora de Miguel Pérez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, señorías, para este viaje no se necesitaban alforjas, como quien dice, sinceramente, porque haber votado que esto se iba a tramitar como ley, pues era para poder incluir enmiendas. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que Vox no presenta ninguna enmienda, a pesar de haber votado que esto se tramitara como un proyecto de ley. Señoras de Vox, que les compre quien les entienda. Y a nosotros, pues, como viene siendo habitual este Gobierno, pues nos veta a todas con la excusa del aumento presupuestario. Es curioso, yo creo que si Vox hubiera presentado enmiendas, se las hubieran aprobado, como sucedió con los presupuestos pasados, con el proyecto de presupuestos, que a ellos la Junta de Extremadura le pasó las enmiendas y a nosotros no, siendo ambas enmiendas un aumento de presupuesto. Pero bueno, es curioso que precisamente el Gobierno, que dice que no es necesario condonar la deuda por un seguidismo absurdo de las directrices de Génova, o que hay que quitar los impuestos a los más ricos por otro seguidismo absurdo de la prosionista señora Ayuso, pues este Gobierno resulta que no tiene más fondos para poder hacer justicia con el campo. Bueno, pues estos fondos históricos, como saldrá luego el señor Serrano a decir que han sido unos fondos históricos, han sido gestionados también de una manera histórica, pero una chapuza histórica. Y todo han sido excusas para no hacerlo bien. El café para todos, que ha supuesto que con notificar la enfermedad pues haya gente que, aunque no haya tenido ningún efecto por la lengua azul, vaya a recibir 20.000 euros, señorías. 20.000 euros. Que lo sepan también las familias que se han quedado sin transporte escolar por ese tira y afloja de la consejería. 20.000 euros se van a regalar a gente que no ha sufrido la enfermedad. Y, en cambio, hay casos de ganaderos que sí la han sufrido, y mucho, que han tenido muchas bajas, que han tenido muchos abortos, que han visto cómo sus rebaños se veían fuertemente afectados, que van a recibir menos de la mitad. Y se preguntarán ustedes, ¿y eso cómo puede ser? Pues se lo voy a explicar. Pues porque la consejería no ha querido trabajar y ha dicho que se haga por censo de explotación y no por verdadera afectación. Con lo cual, alguien que se le había muerto una oveja y tenía más de 1.000 cabezas de ganado, ha recibido 20.000 euros. Y alguien con la mitad de cabezas de ganado, pero que se le podrían haber muerto el 35% de la cabaña ganadera, va a recibir la mitad. ¿Verdad, señor Serrano? ¿Verdad que ha sido así? Sí, y esto es un clamor, es un clamor. En el Salón de Ovino de Castuera me lo decían los propios ganaderos. Yo no he tenido que hacer incidencias y 20.000 euros que me han dado. Así fue y así ha sido.
Pero no se equivoquen, ¿eh? Café para los más grandes, café para todos, pero para los grandes. Para los pequeños ni agua, para los pequeños ni un chupito de agua. Directamente los han excluido de las ayudas. Ayudas históricas de Europa, chapuza histórica del Partido Popular, como no puede ser de otra manera, porque aquellos que venían a gestionar pues han dejado a 7.000 escolares sin transporte escolar. Estamos a las puertas de una huelga de docentes porque son incapaces de cumplir con sus promesas electorales. Y todo forma parte de lo mismo, y es la chapuza enorme de un Gobierno soberbio que no escucha. Todo forma parte de lo mismo. Bueno, pues la realidad es que así calman ustedes a un sector que debería estar en la calle en pie de guerra, porque la Comisión Europea, donde ustedes tienen mayoría, donde ustedes gobiernan, ha planteado un recorte para la PAC que va a complicar aún más la rentabilidad de las explotaciones del sector primario. Cuando yo le pregunté hace unos meses a la señora Morán sobre el rearme y le dije si esto iba a afectar a la política agraria común, lo que me dijo con desdén es que no fuera inocente, que la seguridad era imprescindible para un Estado y que no solo fabricábamos armas, también alimentos para los soldados. El argumentario clásico probélico de turno que esconde que el rearme, que es la obligación que nos está imponiendo Trump de gastarnos el 5% del PIB en armas, todo ello va a afectar y mucho a la política agraria común. Ahora que ustedes han visto las orejas al lobo, ahora es cuando la señora Morán se va a Europa a decir que la PAC que no se toque. Bueno, pues a ver qué vota la señora Nevado. Estoy deseando verlo. Estoy deseando ver también qué vota el señor Buxadé. ¿Se opondrán a lo que les exige su jefe, el señor Trump, o apoyarán al campo? Porque ustedes son mucho de decir una cosa aquí y luego votar la contraria en Europa. Son mucho de votar aquí contra el Mercosur y luego en Europa, señor Serrano, ¿qué van a votar en Europa por el Mercosur? Bueno, pues es que en Europa los eurodiputados del PP dicen que el Mercosur es un instrumento estratégico. Señora de Miguel, 3 segundos, que no me da cuenta. Pues, señorías del Partido Popular, qué fraude para el campo español son ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora de Miguel. Siguiente en el turno de palabra, el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor Bravo Arrobas. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy debatimos en este pleno el proyecto de ley, el PLEI número 4, bueno, el dictamen aprobado y todo ello sin ninguna enmienda, cierto es. Es simplemente un mero trámite, por lo que ya se había dicho, lo que se había dicho ya el día 3 de julio del corriente en el antiguo pleno. Como ya lo dijimos en ese sentido, esta ley es un parche. Es un parche al cual apoyamos, indudablemente. Apoyamos porque nuestros agricultores y ganaderos lo necesitan con urgencia. Son unas ayudas excepcionales para las explotaciones de ganado ovino que estén afectadas por lengua azul y para nuestros agricultores productores de cerveza que han visto su cosecha mermada por las lluvias. Reiteramos que el sistema de cálculo de estas ayudas, como ya expuse, es una incongruencia más. Se paga por unos tramos fijos y sin tener en cuenta la realidad de cada explotación. Un ganadero con 50 ovejas cobra igual que otro con 249, aunque sus pérdidas totalmente sean diferentes. Y un agricultor de cereza con 1 hectárea cobra exactamente lo mismo que el que cobra 2 hectáreas, sin valorar la calidad real del fruto. La verdad, como ya dijimos, se deja fuera a los más pequeños, a los ganaderos con menos de 50 ovejas y a los agricultores que tienen menos de 1 hectárea, media hectárea en este caso. Y ahí está nuestra preocupación. ¿Qué pasa con estos señores, con estos ganaderos y con estos agricultores? Y por ahí iban a ir encaminadas nuestras enmiendas en ese sentido para un poco mejorar. Pero claro, nos encontramos con que la imposición de Bruselas, ya que los pagos por esto están realizados desde Bruselas y sufragados por Europa. Son las políticas las que han establecido esos límites, que vienen a ser una discriminación hacia el agricultor y ganadero menor. Resulta discriminatorio en esta situación, pero peor aún es que si pretendemos que la Junta aporte con fondos propios los pagos a estas personas, pues evidentemente tenemos la amenaza de que se quite la ayuda a todos los demás. Es decir, las incompatibilidades plasmadas tanto en su artículo 8 como en su artículo 17. Y es ahí donde con la Iglesia hemos topado. Hay que decirle a todos los ganaderos y a todos los agricultores de Extremadura que las políticas de Europa están pactadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista, que son los que mandan allí. Van conjuntamente para que se enteren que son ellos. Son ellos los que ahora mismo no quieren pagarles lo que se les debe pagar de verdad.
A la vista, pues supone que que agricultores y ganaderos que no reúnen el mínimo, pues ese principio de proporcionalidad, ese principio de igualdad, ese principio de necesidad o de eficacia, pues evidentemente para ellos no se cumple. Pues alguna solución habrá que buscar a estos señores. Y esto, pues evidentemente, Vox intentará buscárselas. Intentaremos ampliar la ayuda a otro tipo de ganado, también como el vacuno y el caprino, porque también sufren de lengua azul, y buscaremos por los fondos debajo de las piedras, aunque sea. Habrá que eliminar el umbral mínimo de esas 50 cabezas y de la media hectárea en ese sentido. Ampliar la ayuda a la cereza a otro tipo de cultivos afectados por la lluvia. Entonces, en ese sentido, pedimos, desde Vox, lo único que solicitamos es rigor, pedimos sentido común y, sobre todo, respeto. Respeto, pues, a todos los ganaderos, ya sean mayores, ya sean pequeños, y a todos los agricultores, indudablemente, también. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista por tiempo de 5 minutos el señor Béjar Martín. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías, o buenas tardes ya. Miren, no nos gusta el dictamen de la comisión que se trae aquí al Grupo Socialista, más que nada porque nos han vetado las enmiendas fundamentales que nosotros hicimos por obligación. Es un poco curioso que Vox votara a favor de que se tramitara como proyecto de ley y luego se haya asustado creyendo lo que le decía el Gobierno. Yo creo que enmiendas se pueden hacer y, evidentemente, Bruselas habrá puesto condiciones, pero no ha redactado, señor Bravo, el decreto. Lo ha redactado el Gobierno de la Junta de Extremadura y se podía haber hecho de otra manera. Cumpliendo lo que exigía Bruselas, se podía haber hecho de otra manera. Y no se ha hecho porque, evidentemente, el Partido Popular siempre tiene que defender los intereses de los que más tienen. Y esas dos enmiendas que nosotros creíamos que eran fundamentales para mejorar el decreto y con ello la ley, pues han sido vetadas, además sin explicación. Una, para evitar que se pierdan fondos de esos 28 millones de euros que no se van a gastar los 28 y va a hacer que muchos agricultores, sobre todo cereceros, no van a cobrar ayuda ninguna porque no se ha establecido un mecanismo igual que con la lengua azul. En la lengua azul el global de pérdidas era para todos los ganaderos el 30%. Los agricultores de cereza del norte de la región tienen que acreditar de manera individual cada uno que han perdido el 30% de la cosecha. Y ha habido gente que se ha quedado en el 29% y no van a cobrar nada. Y hay, como ha dicho la señora de Miguel, ganaderos que no han tenido prácticamente afectación de lengua azul y sí van a cobrar, y mucho. Y eso es injusto. Y esa decisión no ha sido de Bruselas, esa decisión ha sido a la hora de hacer el decreto de la Junta de Extremadura, que así lo ha creído. Esa es la diferencia. Miren, va a haber cereceros que van a cobrar ayudas con parcelas abandonadas y parcelas recién plantadas. Y va a haber cereceros que han perdido sus cosechas, casi un 30%, pero no han llegado, que no van a cobrar nada. Esa es la paradoja de las ayudas. Pregúntenle a los cereceros del Valle del Jerte si están contentos con las ayudas. Y la segunda enmienda que nos han vetado era una enmienda que lo que hacía era intentar, por ley, establecer ayudas cuando había una catástrofe. Que fíjese lo bien que le había venido a la Junta de Extremadura ahora con los incendios, que no tenía que haber establecido ningún mecanismo extraordinario. Si ahí no decía cuánto dinero hay que poner, sino que había una fórmula para que el Gobierno tuviese legislado cómo establecer ayudas cuando hay una catástrofe, como ahora en los incendios. Y también ha sido vetada. Bueno, pues este es el Gobierno que tenemos, el Gobierno que ayuda a los que más tienen y no a los más débiles. Mire, nosotros el 10 de octubre de 2024 trajimos en esta Asamblea una propuesta de impulso para ayudar a los cereceros, que fue aprobada por unanimidad. 10 de octubre, después de esperar muchas medidas. El siguiente pleno, el 24 de octubre, trajimos una moción para pedir ayudas a los ganaderos por la lengua azul. Fue aprobada por unanimidad. Y el Gobierno tardó todo lo posible hasta que, gracias a las negociaciones del Gobierno de España y del Gobierno de Francia, que fueron los que negociaron que se pudiera habilitar una ayuda por las líneas de los fondos europeos, la medida 23, se pudo establecer esa ayuda en Extremadura. Hasta ese momento no había ninguna intención, a pesar de que se había votado a favor
en esta Asamblea de hacer ninguna línea de ayuda para los afectados por el cambio climático. Porque así, fíjese, que es lo único bueno que tiene esta ley, es que tanto la derecha como la extrema derecha de Vox aceptan que hay cambio climático. Para cobrar ayuda sí hay cambio climático. Para los incendios el problema no es el cambio climático. Para cobrar ayuda sí hay cambio climático. Fíjese qué ironía. Vox acepta que haya cambio climático porque esto está basado en el cambio climático. Las consecuencias del cambio climático hacen que podamos tener ayudas para los ganaderos, por la lengua azul, y para los cereceros, por el exceso de lluvia en la primavera. Esa es la conclusión de esta ley que hemos tramitado, que está, bueno, pues bastante coja, porque no llega a todos los sitios, pero que, en definitiva, intenta ayudar a los que han sufrido esas consecuencias del cambio climático, que sí ustedes reconocen por ley que existe el cambio climático y que por eso tienen que ayudar a los ganaderos y a los cereceros. Y yo termino porque me hubiera gustado hoy, en esta Asamblea también, debatir un dictamen o un informe de la ONU que declaraba el genocidio en Gaza. Y es una pena que no nos pongamos de acuerdo para eso. Muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra este turno por el Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de 5 minutos, el señor Serrano Calurano. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, después de haber escuchado a los portavoces de los 3 grupos parlamentarios que me han precedido en uso de la palabra, no he escuchado la palabra de pedir disculpas. Pedimos disculpas porque hemos cometido un error, ninguno de los 3. Pidieron que esto se tramitara como proyecto de ley y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Hemos perdido el tiempo y el dinero, señores, y no será porque no se lo dijimos. Se lo advertí aquí desde esta misma tribuna. Cuidado con lo que votan. Son ustedes unos irresponsables. Han puesto ustedes en juego, menos mal que aprobaron el decreto, han puesto ustedes en juego unas ayudas históricas en Extremadura, históricas para el sector de la cereza, históricas para el sector de la ganadería por lengua azul. Que jamás ustedes, en 38 años de gobierno, jamás fueron capaces de ponerla en marcha. Ya me hubiera gustado a mí, como presidente de una organización agraria, que en el año 2006, 7, 8 y 9 y 10 alguien hubiese puesto perritas encima de la mesa para ayudar a los ganaderos. Cuando lo que hacían era restringir los movimientos a aquel ganadero que tenía una oveja sospechosa de lengua azul. Se paralizaba el movimiento ganadero en toda la comarca. Ya me hubiera gustado a mí, ¿Cuántas manifestaciones, cuántos actos de protesta tuvimos que hacer? Vamos a ver, hombre, espero que haya servido de algo esta inutilidad a la que ustedes nos obligaron. Absolutamente inutilidad, se lo dijimos. Esto es un acuerdo de la Unión Europea que viene en un marco jurídico que no se puede mover. Se lo advertimos. Y mire, señora de Miguel, usted puede decir misa, insistir en lo que le dé la gana. Es un acuerdo con las organizaciones agrarias más representativas de esta comunidad autónoma, que son las que tienen la representatividad legal. Y las cooperativas agroalimentarias, que firman un documento para la cereza y un documento para la lengua azul. Y que le dice a la Junta de Extremadura, Consejería de Agricultura, cómo tienen que repartir las ayudas. Aquí las tiene, ¿usted no las tiene? Usted no las tiene, si se las puedo dar, si se lo ha dicho las organizaciones agrarias, se lo han dicho por activa y por pasiva. No toquéis nada, que nos vaya a tumbar las ayudas, estaros quietecitos. Vaya hombre, a ver si ustedes, los de Vox, dejan de hacer seguidismo de la izquierda mediocre que tenemos en esta comunidad autónoma. A ver si dejan ustedes de hacer seguidismo, que mira que se lo han dicho. Aquí está el documento, plasmado en el DOE, si eso es lo único que ha hecho la consejera, plasmarlo en el DOE, nada más, es lo único que han hecho. Tiempo perdido. Hombre, señora de Miguel, por contestarle algunas lindezas de las que ha dicho, el rearme que nos obliga a Trump, no hombre, no, Trump no nos obliga Putin, que nos está hostigando en toda la frontera de la Unión Europea, su amigo, el de la hoy en martillo, su amigo.
¿Su amigo? ¿Ha sido usted capaz de pararle los pies a través de esas? ¿Es su amigo? Sí, su amigo, llamándolo. A ver si le puede usted llamar y deja de estar. No es Trump, hombre, no es Trump. Y, hombre, sigue usted con el mantra de decir que va a cobrar lo mismo. Pero si es que no se lo cree usted. Usted no ha leído ni el decreto. Ni usted, señor Béjar. No se lo ha leído el decreto. No se lo han leído. ¿Cómo puede ser que alguien que no ha tenido daño ninguno vaya a cobrar 20.000 euros en una explotación ganadera? ¿Cómo es posible eso? ¿Ustedes han leído el decreto? No lo han leído, de verdad. Simple y llanamente, ustedes mienten. Mienten. Han metido la pata. Y lo saben, y lo saben. Espero que le haya servido de algo. Señor Béjar, ¿usted cree que le podemos aceptar una enmienda que diga, la Junta se la puede aceptar una enmienda que diga, oye, si sobra dinero lo repartimos como nos dé la gana, a los que nos dé la gana luego le damos nosotros, si sobra dinero de las ayudas, eso es legal? ¿Usted cree de verdad? ¿No se ha leído el decreto? No se lo ha leído, usted sí que no se lo ha leído, señor Miguel. Y mire, si siempre existe la picaresca, siempre va a cobrar alguno que no deba, probablemente. Y habrá otros que deberían cobrar más y cobran menos, sin duda. Pero es lo que han escrito las organizaciones agrarias, que no hemos hecho nada, que es lo que han escrito la representación del sector agrario en nuestra comunidad autónoma. Lo único, llevar acuerdos de la JOPA al DOE. Simple y llanamente. Yo les pido un poco de seriedad, nada más que seriedad, aunque con el jefe que tiene ausente a ustedes, lo de la bancada socialista, veo difícil que tengan seriedad con lo que tiene el pobre encima. Muchas gracias. Gracias, señoría. El sexto punto del orden del día es la solicitud de creación de comisión no permanente de investigación sobre los graves incendios sufridos en Extremadura durante agosto de 2025. Formulada por una quinta parte de los miembros de la Cámara pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 y 107 del reglamento. En primer lugar, para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra por el Grupo Proponente, Grupo Parlamentario Socialista, la señora Álvarez Cortés.